Buenas tardes, chicos y chicas. Esta semana vamos a seguir trabajando con el libro Malcomidos y voy a leer algunas partes del capítulo 3 del libro, ¿no? En donde la autora estudia los feedlot de cerdos y de vacas en nuestro país. También les voy a compartir, si no lo hice ya, creo que no lo hice, les voy a compartir un podcast donde la autora, donde Soledad Barruti fue entrevistada hace algunas semanas, en donde le preguntaron por justamente este tema que se estuvo debatiendo hace poco de las granjas de cerdos que quieren establecer algunas empresas chinas en nuestro país y la polémica que hay acerca del cuidado ambiental y otros temas relacionados. Así que yo lo voy a subir como un material adicional para el que le interese profundizar en el tema y actualizarse un poco. En el podcast entrevistan a Barruti, que está en contra de las granjas, y entrevistan a un productor porcino que está a favor. Así que bueno, creo que les va a interesar escucharlo, y en realidad dura creo que 20 minutos, así que no les va a llevar mucho tiempo. Ese va a ser lo que vamos a ver esta semana, ¿no? Voy a tratar de que el video de esta semana no sea tan largo como el de la semana pasada, que fue como de 45 minutos. Voy a tratar de leer solamente algunos párrafos clave del capítulo y de ir ofreciendo algo de información, así un poquito más de aportes míos. Antes de terminar, quería hablar un poquito sobre la situación con la COVID-19. Hoy, domingo 13, que es cuando estoy grabando el video, ya se informó la tercera muerte por COVID-19 en nuestra ciudad. O sea, murió una persona de 77 años por la enfermedad en Pergamino, o sea que ya tenemos 3 muertes. Yo lo que les quiero pedir es que presten mucha atención al tema de las medidas de prevención en vistas a el Día del Estudiante. El 21 de septiembre, ustedes saben, va a ser el Día del Estudiante o Día de la Primavera, como ustedes prefieran llamarlo, y seguramente ustedes se van a querer juntar con sus amigos y sus amigas. Yo lo que les pido es que si lo hacen, si se van a juntar, respeten, tomen todas las medidas de prevención que ustedes ya conocen. Es decir, saludarse con el codo, porque al acercarse a otra persona para saludarla con un beso o con un abrazo, están acercándose, están rompiendo la distancia social y eso implica la posibilidad de contagio. Segundo, usen barbijo, a menos que estén consumiendo algo. O sea, si van a tomar o comer algo, se pueden sacar el barbijo, obviamente, pero si no van a comer o no van a tomar nada, solamente se van a juntar a charlar, pónganse el barbijo. Y, por supuesto, lo más importante de todo, recuerden no compartir el mate y no compartir las botellas. Sé que a ustedes les encanta tomar mate, ¿no? Los conozco bien, yo sé que ustedes sé que hasta creo que Santino tiene un termo Stanley, si no recuerdo mal. Yo lo que les digo es, tomen mate, obviamente, pero no compartan el mate. Es decir, lleven si quieren un termo o varios termos con agua caliente, pero todos los que quieran tomar mate, cada uno llévense su mate y su bombilla. Porque si no, si van a compartir el mate, eso significa que van a compartir la bombilla y eso implica la posibilidad de contagiarse con la saliva de los demás, ¿no? Si uno de ustedes tiene la COVID-19 y es asintomático, no tiene síntomas, de todos modos puede contagiar a otras personas. Entonces, si ustedes comparten el mate con una persona que tenga la COVID-19, esa persona los va a contagiar. Lo mismo respecto de las botellas. Sé que ustedes capaz que quieren comprarse una botella de gaseosa, una botella de cerveza, está perfecto. El tema es, no pueden compartir la botella. No, si todos toman del pico de la misma botella, se van a contagiar a través de la saliva de la otra persona. Entonces, es algo muy sencillo. Consigan vasitos descartables y tomen cada uno de su propio vaso. No compartan el vaso tampoco. Es muy simple, son medidas de prevención muy sencillas. Y con eso van a reducir muchísimo los riesgos de contagios. Y aún así van a poder juntarse y entretenerse y pasar una buena tarde. Así que por favor, cuídense mucho. Y bueno, los dejo con el tema de la semana de hoy. Como se habrán dado cuenta, la introducción al video quedó desactualizada mucho más rápido de lo que yo pensaba. Cuando yo grabé
el video el domingo a la tarde había 3 fallecimientos y ahora hay lamentablemente 6 fallecimientos confirmados. Ahora el 15 de septiembre. Y además en los medios dieron a conocer que falleció una 7ª persona por COVID-19. O sea que pasamos de 3 fallecidos el domingo a tal vez a 6 confirmados y tal vez 7, si es cierta la información que circula en los medios. Así que quería compartir con ustedes 3 gráficos que elaboró el docente del Instituto Comercial Rancagua, Miguel Musi, sobre la evolución de los casos de COVID-19 en Pergamino, ¿no? Son 3 gráficos que muestran diferentes variables. Este tiene como barras, como gráfico de barras, la cantidad de infectados diarios, ¿no? Estas barras de acá abajo son la cantidad total de infectados en cada día. Y estas líneas, la línea verde y la línea naranja, son la cantidad total de, por un lado, la línea verde es la cantidad total de personas que contrajeron la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Y la línea naranja es la cantidad de personas que la contrajeron y se recuperaron. O sea que todavía la cantidad de recuperados es grande. Sin embargo, si uno va viendo la progresión de casos, uno ve que evidentemente vamos a llegar hacia fines de septiembre a superar los 600 casos de COVID-19 en Pergamino, si el ritmo de contagios continúa como hasta ahora. Esta es la evolución de casos aislados, sospechosos y positivos, ¿no? Vemos también que la cantidad de positivos está en un aumento constante, ¿no? Vemos que la cantidad de personas aisladas también va aumentando y la cantidad de personas sospechosas, o sea, casos sospechosos también aumenta. Y por último, acá tenemos la cifra de fallecidos, que bueno, este gráfico lo hicieron el lunes, ¿no? O sea que todavía no estaba este dato del posible 7º fallecido, la posible 7ª persona fallecida el día de hoy 15. Pero bueno, vemos que el primer fallecido fue el 4 de septiembre, el segundo fue el 6 de septiembre, la tercera persona fallecida fue el 13, esa fue la que yo estaba hablando. Acá fue cuando yo grabé mi video y entre el 13 y el 14 tuvimos 3 muertes más. O sea que la cantidad de muertes pasó de 3 a 6 y tal vez 7 el día de hoy. Y si lo contamos desde el 4, pasamos de 0 a 6 muertos en 10 días. O sea, en 10 días pasamos de no tener muertes por COVID-19 a tener 6 muertes por COVID-19, tal vez 7. Así que, reitero, es muy importante que se cuiden y es muy importante que le presten atención a las recomendaciones. Bueno, como les había adelantado, vamos a trabajar un poco ahora con la parte 3 del libro Malcomidos, que la autora lo tituló Un país descarnado. En esta parte del libro ella trabaja con el tema de la carne vacuna y la carne porcina, la carne bovina y la carne porcina. Lo que hace, bueno, ella comienza relatando el caso de Omar Rojas. Omar Rojas es un productor ganadero de la provincia de Corrientes que sigue criando sus vacas, sigue practicando una ganadería de manera tradicional, es decir, a campo abierto. Digamos, él vive con su familia en el campo, él va trasladando las vacas de un lugar a otro, por ejemplo, cuenta en esta parte algo muy interesante acá. Más allá de las yararás y los mosquitos, la idea del campo como una manta de pasto inofensivo y monótono queda descartada no bien uno pone el pie adentro de la mata salvaje que Omar llama pasturas naturales. La hierba que permanece a resguardo de los animales es más bien una paja dura entremezclada con cardos y otras plantas espinosas por la que se vuelve imposible caminar. Algo un poco inhóspito, pero que tiene una razón de ser. Debajo del pajonal, que ya creció hasta su punto máximo, el suelo está reconvirtiendo sus nutrientes, volviéndose saludable, gestando un nuevo pasto tierno y verde fuerte como el que las vacas devoran con fruición a una buena distancia de donde nos encontramos. Para que eso suceda, para que la nueva hierba nazca, Omar le prenderá fuego a este campo seco y esperará pacientemente a que la naturaleza haga el resto. Así de simple, para mantener sano el suelo y evitar incendios hacemos lo que se llama quemas controladas.
¿Nunca implantan pastura, fertilizan, les dan a las vacas un poco de maíz para complementar? ¿Para qué?, repregunta él, y explica que el trabajo en el campo es un trabajo en equipo con la naturaleza. Los animales colaboran, el pasto también y hasta la lluvia, aunque a veces escasea. Hace 200 años que es así. Y de acá todavía sale la mejor carne del mundo, dice, y nadie se anima a contradecirlo. O sea, acá tenés un punto importantísimo, que es que Omar alimenta a sus vacas, a su ganado bovino, con pasturas naturales. O sea, no hay ningún complemento, no hay pasturas implantadas, o sea, no planta, por ejemplo, alfalfa, no le da maíz, solamente se alimentan de pasturas naturales. Luego muestra en una parte, por ejemplo, le preguntan acerca de si consume carne de feedlot, ¿no? Y él dice, ¿carne acolchonada? Sí, un día nos quedamos sin terneros y tuvimos que salir al pueblo a comprar y solo había la que viene con marca. Pero esto no tiene ni el color ni el gusto de la carne. Así que para mí eso no es carne. Para hacer buena carne hay que saber tratar a las vacas, hacer bien todo el trabajo. Lo contrario a lo que dicen que hacen en esos lugares que usted comenta. Después, bueno, acá cuenta que Omar anda a caballo. Y bueno, acá hace una descripción de todo el proceso de rumen, ¿no? Digamos, porque ustedes saben que las vacas son mamíferos rumiantes porque las vacas tienen 4 estómagos, pero es el primero, el rumen, el que hace el 70% del asunto. Como una gran cueva de fermentación, el rumen está habitado por una variada microfauna que posibilita algo que para nosotros sería imposible: degradar la celulosa del pasto y asimilar sus proteínas. De este modo, metabolizando la energía del sol que tiene el pasto, las vacas crecen y dan esa carne completa y nutritiva que viene alimentando a todos los argentinos desde hace generaciones. Luego vemos que cuenta, bueno, también menciona, por ejemplo, el tema de que las vacas nunca comen en el mismo lugar donde bostean, buscan el pasto limpio, o sea, hacen sus necesidades en una parte del campo, donde de esa manera lo fertilizan, y comen en otra parte. Además, muestra que las vacas, de algún modo, digamos, plantea, por ejemplo, lo que pasa cuando las vacas, en el Chaco, por ejemplo, las vacas avanzan matando el bosque. En la llanura no es un proceso destructivo, sino de colaboración orgánica entre los animales y el suelo, porque las vacas también dejan el camino liso, pisoteando los arbustos que quieran crecer y posibilitando que crezcan las pasturas que esta producción requiere. Después dice: en el campo de Omar Rojas, entonces, las vacas comen, caminan, corren esas corridas que se pegan las vacas cuando se espantan o cuando juegan. Se revuelcan en la tierra, se frotan entre sí, se cruzan con el toro que las tiene como un harén. Se preñan y tienen sus terneros y los cuidan hasta que les llega la hora. Las tareas de Omar, por su parte, son preservar el pasto para que no se degenere, hacer las quemas, mover los animales hacia las pasturas más tiernas, evitar siempre el sobrepastoreo que sería fatal, curarlos si hay alguno que esté enfermo e ir renovando el plantel de reproductores manteniendo la cantidad necesaria. Ahora bien, esto parecería como algo normal. Cuando uno piensa en ganadería se imagina que este es el trabajo. Digamos, uno piensa en la ganadería y se imagina que esto es el un establecimiento ganadero, es un establecimiento como el de Omar, con vacas a campo abierto, desplazándose de un lugar a otro, alimentándose de pasturas naturales. Pero esto en realidad es una excepción. Al comienzo del capítulo dice: hace un tiempo Omar tenía miles de vacas para cuidar. Hoy la estancia se está reconvirtiendo en reserva natural provincial y por eso le quedan unas 200 o tal vez un poco menos. Por el momento su forma de vida y la de su familia quedaron como parte de aquellos que hay que preservar. Cuando la Fundación Conservation Land Trust compró la tierra, entendió que Omar, las vacas y los pastos eran algo fundamental para el proyecto de conservación que querían llevar a cabo, que incluye el turismo de lujo. Entonces, básicamente, Omar sobrevive no porque su actividad sea económicamente rentable, sino básicamente porque es como parte del paisaje, es parte como del ecosistema, los productores ganaderos como Omar. Entonces, básicamente, sobrevive porque su estancia se convirtió en parte de una reserva natural. Pero si no fuera por eso, económicamente probablemente habría terminado quebrando. Ahora, pasemos a la pregunta 2. Toca la diferencia, dice Estefano. Son las 2 de la tarde, estamos sentados en una de las mesas más altas de Sucre, junto a la barra que balconea hacia la cocina abierta, mirando los 2 ojos de bife crudos que el mozo acaba de traer.
Paso la punta de los dedos sobre la carne de supermercado y los dedos resbalan sobre la superficie gomosa. Es un bife rosado, a la vista más tentador que la carne oscura de Cadena Gaucho, que es el restaurante donde ella está. También es una carne más blanda, los dedos se hunden con facilidad como si se tratara de una pasta. La carne de la otra vaca, en cambio, es firme y está rodeada por una grasa dura que se quiebra con la presión, como si estuviera un poco calcificada. Si te dieran a elegir a simple vista, ¿con cuál te quedás?, pregunta Stefano. Señalo la carne de feedlot. Y sí, después de tantos años de convencer a las personas lo lograron. Todos se quedan con el gordo de oficina antes que con el atleta. Cuenta lo que pasó con una pareja que vino a comer, les advirtieron que esa carne no era como la que estaban acostumbrados a comer y sin embargo la probaron y no les gustó porque era muy dura. Y dice, por eso ya casi nadie puede distinguir cuál es realmente la mejor carne. La gente asocia calidad con blandura, ni siquiera con terneza. Después dice, Stefano levanta los dos bifes del plato. El de feedlot deja un charco de sangre naranja. El de pasto, o sea, el de la vaca alimentada a pasto, se alza seco. El de feedlot no solo tiene un problema con el color, que no es color carne, además tiene una gran retención de agua. Eso hace que cuando lo cocinas se reduzca en un 20%, pero lo peor es que esa carne de feedlot se echa a perder mucho más fácilmente, como un muerto mojado. Después dice, si uno quiere garantizar la calidad de la carne, tiene que estar en todo el proceso, desde que la vaca está en el campo hasta que la terminan. En Cadena Gaucho hay 3 personas dedicadas a recorrer campos para hacer un seguimiento de la cría. No compran la carne al frigorífico, como suelen hacer los restaurantes o las carnicerías, sino que eligen a los animales en pie. O sea, eligen a la vaca, digamos. El resto del proceso también se hace con su personal, quienes terminan el trabajo en un frigorífico alquilado. Aunque por supuesto un matadero no es un parque de diversiones, se les puede evitar mucho estrés a los animales, porque si hay estrés, la carne queda mal. Por eso, quienes trabajan en el mundo de lujo gastronómico, donde no se piensa en kilaje, sino en calidad, tienen en cuenta, entre otras cosas, subir a los animales al camión con cuidado, sin utilizar picanas ni perros, que el andarivel por el que suben tenga una inclinación adecuada para evitar movimientos bruscos, y que el chofer del camión maneje con cautela. Un camionero que trabaja para una industria ABC1 sabe que no puede pegar frenadas o hacer movimientos fuertes porque está transportando seres vivos, dice Stefano. Si bien la ley argentina, más laxa que en ningún otro país, permite viajes de hasta 1 día y medio sin que los animales bajen a descansar o tomar agua, en lugares como Cadena Gaucho se trata de que los animales viajen con la menor cantidad de tiempo posible y que en verano no viajen de día sino de noche. Una vez que llegan a la planta, los animales bajan del camión, toman agua, comen y se les da un breve descanso. Finalmente entran a una planta frigorífica donde se los insensibiliza, pegándoles un tiro aturdidor para que ni siquiera se den cuenta de lo que le pasó. Si la salud es lujo, el tiempo y esfuerzo dedicados a que cada ternero sufra lo menos posible y certificar ese proceso cotiza todavía más alto. Bueno, ahora pasamos a el tema de Antonio Risillo, ¿no? Que es otra de las preguntas que yo les había hecho. Bueno, Risillo es entonces el propietario de un feedlot y es uno de los pocos que aceptó hablar con Soledad, ¿no? Risillo es uno de esos casos que se da en el país de personas que partiendo de la nada logran hacer un imperio. De chico vivía en el sur, cerca de General Roca, en una chacra donde su madre trabajaba sin parar y su padre evadía las tareas pesadas con vino. Así, entre manzanas y peras, Risillo tuvo su primer trabajo a los 10 años, un poco porque trabajar era la única opción, otro porque con ese empleo lograba su permiso para salir a estudiar. Estudiaba de noche y trabajaba de día y desde entonces empezó a desarrollar ese espíritu que se necesita para hacer buenos negocios. Cuando era chico y alguien me preguntaba qué quería hacer cuando fuera grande, en vez de decir astronauta o médico, ¿sabes qué decía? Yo quiero venderle cosas al mundo. Era un pelotudo que no tenía ni para morfar, que me iba a dormir sintiendo el ruido del hambre, pero soñaba con eso. El primer negocio, Risillo lo hizo al lado de su madre. Ella hacía unas flores de parafina y yo me iba al cementerio que estaba al pie de unas bardas y las vendía. Creo que desde entonces no paré más. Dice que estudió electrónica porque fue lo que pudo y que se especializó en radiocomunicaciones porque era lo que se hacía. Pero el instinto de hacer dinero siempre estuvo ahí, férreo, salteándose eso de la vocación en el que suelen detenerse a pensar los más afortunados. Todavía no asomaba el celular cuando formó una empresa que se dedicaba a vender sistemas de comunicación para empresas y ganó plata, mucha plata. Después invirtió en otra empresa y después en otra y en otra.
No hay más secreto que ese, animarse y desarrollar cosas, estar siempre un paso adelante. Y nada mejor que dar el paso adelante para dar el paso adelante que un buen lote de tierra firme. Por el año 82 compramos un campo en Salta, cerca de Orán, en la zona del Gran Chaco. Era un complejo maderero y tenía un proyecto para hacer ananá. Pero terminamos explotando madera, y hacíamos durmientes, leña, carbón, postes para las galerías de las minas. No era el corazón de la Salta agropecuaria que es ahora, aunque ya despuntaba con algunos emprendimientos, pero no donde estamos nosotros. Ahí no teníamos posibilidades agrícolas. En el año 87 vendimos Salta y compramos acá en Saladillo. Y mira, no sé por qué hablo en plural porque en realidad estaba solo. Si bien la vida agropecuaria de Risillo fijaría desde entonces domicilio ahí, durante un buen tiempo más sus ideas siguieron girando. Yo creé el Menemóvil, dice orgulloso. Hay quienes aseguran que el colectivo descapotado con balcón presidencial grabado con los apellidos Menem Dualde, esto fue en la campaña de 1989 cuando Menem fue elegido presidente, hicieron por el riojano incluso más que las patillas, el poncho y la música pegadiza. El Menemóvil era un lujo, tenía un VIP y sillones, televisor y un apartado para seguridad y los invitados. Conocía a todos los periodistas de ese entonces, tipos que después se rasgaron las vestiduras hablando mal de Menem. Tendrías que verlos lo bien que se la pasaban viajando con nosotros. Pero este país es traicionero. Yo no tengo ninguna vergüenza de decir que Menem es mi amigo, al igual que muchas otras personas que estuvieron en ese gobierno. Decidio siguió con un pie en la política, ocupando diferentes cargos de visibilidad menor, pero no por eso de menor poder, hasta el último fracaso estrepitoso que dejó a Menem en el Senado. Y todavía recibe algún otro coletazo por eso, como en 2010 cuando fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por su labor en el PAMI, donde fue jefe de relaciones con los beneficiarios. En el medio de esa vida laboral tumultuosa, las empresas de Risillo, con la cría de cerdos picando en punta, nunca dejaron de gozar de buena salud. El Menemóvil recorría el país y él, en su campo, encerraba a los animales en galpones cada vez más reducidos para destinar la tierra a plantar más y más granos y comida para esos animales que ya no comerían cualquier cosa. O sea, claramente Risillo fue invirtiendo en, digamos, sería un caso de una empresa de origen extra agropecuario, o sea, fuera del mundo agropecuario, que se vuelca a la producción agrícola o agropecuaria y específicamente a la producción ganadera a partir de fines de la década de 1980. A continuación vamos a hacer una breve pausa para repasar algunas medidas básicas de prevención contra la COVID-19. Permanezcan en sus casas en la medida de lo posible y no concurran a aglomeraciones ni reuniones sociales en espacios cerrados. Cuando salgan, usen barbijo o tapabocas casero cubriendo por completo la boca, la nariz y el mentón. Lávense las manos lo más a menudo posible con agua y jabón. Cúbranse con el pie del codo al toser o estornudar y eviten en todo momento tocarse la cara. Eviten saludar con besos, abrazos o dando la mano. Saluden con el codo. No compartan el mate, cigarrillos, cubiertos, vasos o botellas. Mantengan una distancia de al menos 2 metros con otras personas en la vía pública. Ventilen los ambientes de sus casas al menos por 5 minutos cada hora. Limpien los objetos y superficies que toquen con frecuencia. Recuerden sus contactos estrechos de las últimas 48 horas. En caso de que ustedes, ellos o ellas den positivo para la COVID-19, deberán aislarse. Risillo instaló el primer corral de engorde de ganado en 1992 copiando el modelo norteamericano de cría intensiva y le puso de nombre Transcom, como su empresa de telecomunicaciones, estableciendo desde ese momento la relación entre tecnología y producción que empezaba a asomar. Actualmente no solo engorda terneros propios, sino que tiene lo que denomina hotelería. Recibe animales de varios productores que llegan con 130 kilos y salen para el frigorífico con 300, el peso mínimo establecido para la faena en nuestro país. En total son más o menos 70.000 novillos por año. Y sin embargo, lo primero que me lleva a ver no son animales, sino las máquinas que procesan el alimento balanceado. Ahora, yendo a la siguiente pregunta, que era los problemas que se generan cuando se cambia la dieta de los animales. Cambiarle la dieta a un cerdo que come prácticamente cualquier cosa, al igual que un pollo, es relativamente sencillo. Fisiológicamente hablando, no es en ese punto donde los animales presentan problemas, sino en el resto de las condiciones de vida, como van a ver a continuación. Pero con las vacas no es tan fácil. El rumen, ese órgano que los vuelve justamente rumiantes y los hace capaces de metabolizar las pasturas, agrega un problema enorme a este sistema de producción.
las vacas no se adaptan nunca a comer granos y eso les trae una serie de complicaciones que las hace vivir con acidez e hinchazón, pasando de la fatiga a la falta de apetito, llegando a úlceras, abscesos en el hígado, aplastamiento de otros órganos, producto del crecimiento del estómago, y finalmente a la muerte. Si Crespo se autoproclamó capital avícola, Saladillo fue ungida como la capital nacional del feedlot en 2009. Hay al menos 12 establecimientos y son de los más importantes del país, aunque nadie en su sano juicio recomendaría hacer un corral de engorde por acá. Según los cuadernillos explicativos que repartía el INTA cuando los feedlot empezaban a aparecer, Saladillo no cumple con ninguno de los pros y tiene todos los contras para hacinar vacas. Las napas de aguas no son lo suficientemente profundas, lo que las vuelve fácilmente contaminables cuando las lagunas de mierda, literalmente mierda, que forman los corrales drenan hacia abajo, llenan las napas, que antes eran consideradas inagotables y puros reservorios, con partículas tóxicas, químicos, remedios, virus y bacterias. Además, en esta localidad llueve más de lo recomendable y se generan inundaciones como la de septiembre de 2012, cuando los piletones de desechos que se desbordaron, creando un corredor cloacal que llegó hasta las puertas de varias casas como las de Hugo Magnelli. 5.000 animales de 200 kilos son 50.000 kilos de bosta por día, dice Hugo con el mismo fastidio que carga hace 5 años. 50.000 kilos. Montañas de caca tengo a solo metros de mi casa. Vivir acá es insoportable. Bueno, acá describe un poco la casa. Los conflictos con que se enfrenta Hugo vienen por aire, por tierra y por agua. El olor no es inofensivo. Llega cargado de óxido nitroso de la bosta y de la comida fermentándose, de amoníaco y de ácido sulfídrico que, al igual que les ocurre a los animales, les irritan la garganta, los pulmones, los ojos, el ánimo. En la tierra ya no puede cultivar prácticamente nada. La contaminación también lleva como derrame por el suelo, volviendo a la tierra una masa muerta que no sirve ni para filtrar la lluvia. Pero lo que más preocupa a Hugo es el agua. Acá nunca hicieron un buen manejo de fluentes. Toda el agua está contaminada, y no solo la de mi casa, te lo puedo asegurar. Al igual que ocurre con el resto de la localidad, esos piletones que se desbordaron con las últimas lluvias hace rato que llegaron a toda la ciudad. Saladillo está lleno de arroyitos que antes se podían usar. Ahora la cuenca hídrica es peligrosa, dice Hugo sin exagerar. El 70% de los estudios bacteriológicos realizados sobre el agua en Saladillo dicen que no es apta para el consumo. O sea que contamina la tierra, contamina el agua y además genera mal olor. Y además, a ver dónde dice... Dice, Hugo se mudó al campo a mediados de los 80 y desde entonces, acompañado primero por su mujer y unos años después por su hijo, vende quesos de campo, salames y conservas. Todavía lo hace, aunque con el olor y las moscas son cada vez menos los que se acercan a comprar. No bien sube un poco el calor, ya empiezo con el raid, dice, y muestra los rincones negros de bichos muertos. Además de andar matando moscas, cada tanto Hugo y su familia se enfrentan a una invasión de ratas. Eso es por el alimento de los animales, atrae a los roedores. Imagínate parar a comprar comida en un lugar así. Los clientes que llegan, y sí, algunos paran porque andan con la ventanilla alta y tal vez no se dan cuenta, y cuando entran hacen la vista gorda, porque ¿qué me van a decir? Solo pueden darme el pésame. A los que comentan sí les digo. ¿Qué? Que estas son las cosas que pasan en el campo ahora. Antes de continuar quiero contar una anécdota personal. Yo, bueno, nunca he estado cerca de un feedlot más allá de estar viajando en auto, a veces sintiendo el olor en la ruta. Pero sí conocí a un amigo cuyo papá trabajaba en un feedlot y, bueno, yo lo fui a visitar un día a mi amigo a tomar mate y el papá había dejado uno de sus uniformes, tenía varios overoles, ¿no?, para trabajar, lo había dejado en la casa lavando, adentro del lavarropas, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, estábamos charlando con mi amigo en un momento se levanta, va, saca el overol del lavarropas, ¿no? Y enseguida se siente un olor horrible en toda la casa. O sea, yo estaba en el comedor, el lavarropas estaba en otra habitación y apenas lo sacó del lavarropas se sintió un olor espantoso. Espantoso. Salió al patio, lo colgó para secarse, cerró la puerta y aún así se seguía sintiendo el olor. O sea, él ya estaba acostumbrado, mi amigo, porque bueno, como su papá... es como que están insensibilizados por el tema de ya convivir con ese olor, pero para alguien que no era de la familia el olor era increíble, era un olor
espantoso e increíblemente intenso que se sentía en un overol que ya estaba lavado. O sea, no es que era un overol sucio, sino que era un overol que ya estaba lavado y sin embargo, aún recién salido de lavarropas no le había podido sacar el olor. Supongo que tal vez tendiéndolo afuera al aire libre el olor se iría, pero digamos, en ese caso el olor era muy intenso. Así que imagínense vivir cerca de un feedlot y sentir ese olor intenso todo el tiempo, ¿no? Ahora pasamos a la pregunta siguiente. Comer carne de feedlot es comer un alimento nuevo, incluso más nuevo que el pollo industrial. Al haber cambiado la dieta del ganado, la composición química de la carne se reconfiguró y todavía se sabe bastante poco sobre sus efectos y lo que se sabe no es nada bueno. Los estudios que se hacen a nivel local sobre nutrición hablan de un alimento con más cantidad de grasas saturadas, más colesterol y más calorías. Los órganos sobreexigidos de estos animales, obligados a procesar alimentos antinaturales y medicamentos, son la parte más dudosa. Hígados y riñones que no sortearían ningún control de calidad, e intestinos, que mejor ni probarlos, pasaron a las achuras a mejor vida. O sea, un alimento que hace más daño al corazón puede intoxicar desprevenidos y mejor comerla enseguida que de comprada porque se pudre con más rapidez. Tal vez por eso, mientras el Estado alentaba con fuertes subsidios la creación de corrales de engorde, el INTA dejó de lado la campaña que llevaba adelante sobre por qué comer carne argentina era más sano que comer pollo. La carne de feedlot no es más sana que comer prácticamente nada, porque además de todo, las vacas criadas en este sistema son más propensas a generar una mutación de la bacteria que habita en los intestinos de todos los animales, la Escherichia coli, y enfermar a quienes estén en contacto con ella de una forma mortal de síndrome urémico hemolítico, SU. Según la OMS, en Argentina el SU afecta a más personas que en ningún otro lugar del mundo. Se trata de una enfermedad que puede producir un ataque múltiple a los riñones, el sistema hemolítico y el nervioso. Conozco a Corina y a Juan hace 7 años, cuando sus 2 hijos mayores todavía estaban en el jardín de infantes y el menor no había nacido. Su casa siempre está ordenada y limpia a un nivel que a mí me resultaría imposible. Juan es de esos hombres que arreglan las cosas ante la sola sospecha de que podría romperse, y Corina de las mujeres que acompañan a sus hijos a la puerta del colegio todas las mañanas con una vianda con comida casera. Lavarse las manos no bien llegan a la casa es un ritual que los hijos tienen envidiablemente aprendido. Ella por supuesto sabe que la carne cruda hay que cortarla en una tabla distinta que las verduras y que las hamburguesas de McDonald's fueron denunciadas más de una vez por brotes de SU. Por eso cuando en la clínica me explicaron que Lola tenía síndrome urémico hemolítico y que la única forma de que se podía haber enfermado era a través de la comida, me volví loca, dice Corina. Lola tiene 7 años y parece salida de un cuento, la piel transparente y los ojos de un verde grisado, los dientes bien blancos y la voz tímida y honda. Pero imagínenla como todos los chicos de 7 años, desbordante de vida, hasta que de repente se empezó a sentir mal. Lola venía de una pequeña intervención y pensamos que su malestar era parte de lo mismo, hacía caca un poco floja y estaba caída, pero en la primera guardia no notaron nada extraño. Al otro día hacía pis con un poco de sangre y después el cuadro solo se agravó. Lola tuvo vómitos antes de que su piel se volviera gris, como si algo le hubiera absorbido toda la sangre sin que se dieran cuenta. Cuando le hicieron análisis tenía tan pocas plaquetas que los técnicos del laboratorio hicieron copias triplicadas antes de confiar en los valores que estaban viendo. Entre las características más crueles que tiene el SU, no solo está que todavía no se descubrió ningún medicamento que pueda curarlo, sigue siendo parte de la loca camada de bacterias sin antídoto, sino que además es imposible prever su evolución. Son 2 semanas en las que la enfermedad tiene que desarrollarse a su pico máximo. Esto te lleva hacia un estado tan perverso que no te podés alegrar de una mejoría porque podría ser una señal de que todavía tiene que empeorar más. En esas 2 semanas Lola estuvo internada, que Lola estuvo internada recibió 2 transfusiones. Algo espantoso porque vos veías que su piel no tenía ningún color, le ponían la sangre y se volvía rosada y preciosa, pero no significaba que su cuerpo estuviera produciendo glóbulos. Era como Drácula después de tomar sangre. Enseguida volvía a ponerse gris, como si se estuviera apagando. La afección del riñón, por su parte, hacía que no pudiera tomar más de unas pocas gotas de agua que Corina le daba con una jeringa. Es desesperante ver que tu hijo tiene sed y que vos no le podés dar más que eso, unas gotitas, y que se le disparara la presión arterial. Lola estaba muerta de miedo. Cuando veía aparecer la enfermera 2 veces por día, se ponía a temblar. Para que no le diera hipertensión hacíamos respiraciones, cantábamos, yo me levantaba de madrugada para poner una crema que le anestesiaba la piel, así no le dolía tanto, y todo sin poder prever si estaba curándose o no. Las personas que sobreviven al SU, las que no terminan con anemia hemolítica, siguen con secuelas que pueden ser de por vida. Si la enfermedad avanza,
sobre el sistema neurológico que genera convulsiones, ataxia, letargia y coma. Sobre el aparato gastrointestinal puede llevar a la apendicitis, el prolapso rectal o el infarto. En todos los casos, el SU deja los riñones envejecidos. Por eso la primera causa de insuficiencia renal aguda, la segunda de insuficiencia renal crónica y de trasplantes renales en chicos en nuestro país. Tan delicado es el estado en que quedan que muchos tienen que someterse a diálisis hospitalarias como si los operaran todos los días. Lola superó los peores pronósticos y volvió a casa con Corina, Juan y sus hermanos, y una carpeta llena de recomendaciones sobre limpieza y prevención e indicaciones sobre qué tenía que comer ahora que tenía los riñones dañados. La dieta en principio era sin ninguna proteína y sin sodio. ¿Y qué comían? ¿En este país?, pregunta Corina. En estos 7 meses desde que recibió el alta, Lola comió cosas que tenían más gusto a plástico que a comida. Pastas, sin sal, sin manteca, sin relleno, y algunas frutas y verduras. Después pasó una instancia un poco más flexible, aunque también se trataba de un menú estricto que la dejaba fuera de restaurantes, los kioscos, los cumpleaños. Todo eso que hace notar cuál importante es la comida para la vida social. Tenemos una marca de pan que podemos comprar, una de queso, una de atún, una de tapas de empanadas y así con todo. Si no hay en el supermercado, llamo a las fábricas para preguntar por qué no entregan. Si va a un cumpleaños, tengo que llevarle un tupper con toda parte. Le hago pizza casera con un queso que para derretirlo hay que hacer magia. Y les doy unas papas fritas que no tienen ni sal ni saben demasiado papas fritas. Si va a un cumpleaños, si hay panchos como única comida, sabe que no puede comer nada porque media salchicha es la dosis de sal permitida para toda la semana. Para acompañarla, Corina decidió que en su casa todos siguieran el mismo menú, salvo algunos ingredientes que son considerablemente más caros y que quedan en el sector de la heladera que es solo para Lola. Las primeras semanas los chicos lloraban diciendo que era injusto y nosotros dos hacíamos cuenta de que comíamos porque entre comer eso con gusto a nada y nada nos quedábamos con la segunda opción. Pero al final te vas acostumbrando. Le pones pimienta, granos de mostaza, cerrás los ojos y te imaginas que estás comiendo algo con gusto. Pero sobre todo estás aliviado porque te das cuenta de la que zafaste. Bueno, la siguiente parte del libro habla acerca de yo les pregunté acerca de cómo se lleva adelante la cría de cerdos en la Argentina. Eso, bueno, es más, la descripción del libro es muy larga, muy detallada. Ustedes pueden seleccionar lo que más les haya impactado de la descripción, así que no voy a leer todo eso. Pero sí quiero leer la parte de la ractoplasmina porque es la más específica, ¿no? más concreta. En Argentina los productores ganaderos siempre fueron históricamente reticentes a incorporar hormonas o anabólicos en la dieta de los animales, pero con los años y analizando cómo podían subir los números y en el mismo tiempo las vacas ganaban más kilos, la discusión con voces a favor y en contra están más empatadas. Los únicos que defienden a rajatabla que no se use ningún promotor son los que tienen la cuota Hilton. Ellos que exportan a Europa libres de impuestos son los únicos que pueden seguir sosteniendo semejante purismo en tiempos que corren, respondió Risillo, que también cría cerdos, cuando le pregunté cuál era su opinión sobre la ractopamina. Porque resulta que de un día para otro y sin ningún debate en nuestro país se habilitó el uso de esa droga, al menos en la cría de cerdos. Yo creo que está bárbaro, que es un puntapié para empezar a abrir el juego, dijo Risillo. Ahora bien, ¿de qué se trata la ractopamina? El polvo de la carne magra, así se llamó en los 90 este aditivo milagroso que de un modo similar al de las anfetaminas lograba generar más músculo en animales estáticos que comen todo el día. La ractopamina se daba en combo con otra droga, el clenbuterol, un broncodilatador muy nocivo que terminó generando efectos secundarios en un montón de personas. Frente a las críticas de los consumidores, el mundo se dividió entre quienes nunca habían estado en esos problemas porque nunca habían dado el visto bueno en semejante experimento, quienes las prohibieron inmediatamente y quienes aceptaron que se siguiera usando solo ractopamina. O sea, antes se daba ractopamina y clenbuterol, luego se prohibió el clenbuterol y solo se autorizaba esta. Si bien cuando se le da ractopamina los cerdos no parecen drogados con cocaína o éxtasis, como sí puede suceder con el clenbuterol, tampoco se trata de un remedio inofensivo. La ractopamina aumenta la adrenalina de los animales aprisionados que sin otra forma de descargar su sobredosis de estrés viven con agitación, temblores, náuseas. ¿Qué de eso llega a los que comen su carne? Es menos evidente, pero sus detractores hablan de problemas cardíacos y de hipertensión, sobre todo para los que tienen alguna patología previa.
Carne que daña el corazón, titulaban a fines de 2012 los diarios rusos cuando ese país también decidía por unanimidad cerrar los mercados a cualquier producto surgido de animales que hubieran ingerido ractopamina. O sea, la consecuencia, o sea, le dan al cerdo esta droga, básicamente, para lograr que desarrolle músculo y que engorde mucho más rápido, y al mismo tiempo eso lo que hace es hacer que el cerdo padezca agitación, temblores y náuseas, y cuando vos comés esa carne podés tener problemas cardíacos e hipertensión, sobre todo si ya tenés alguna patología previa. Como dije varias veces, el uso del barbijo es esencial para reducir los contagios de personas infectadas de COVID-19 a personas sanas. Esta imagen que elaboró la Secretaría de Salud de la Municipalidad lo ilustra muy bien. Si una persona infectada interactúa con una persona sana y ninguno de los dos usa barbijo, las posibilidades de contagio son del 90%. Si una persona infectada interactúa con una persona sana y la persona sana usa barbijo, las posibilidades se reducen al 30%. Si una persona infectada con barbijo interactúa con una persona sana sin barbijo, las posibilidades de contagio descienden al 5%. Si una persona infectada interactúa con una persona sana y ambos usan barbijo, las posibilidades de contagio son de apenas 1,5%. Y si una persona infectada interactúa con una persona sana, ambos usan barbijo y se mantienen a 2 metros de distancia en espacios abiertos, las posibilidades de contagio son nulas, del 0%. Para elegir o confeccionar un barbijo se debe tener en cuenta que cumpla con las siguientes condiciones: que se ajuste bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara, que esté asegurado con lazos o elásticos para las orejas, que tenga varias capas de tela, al menos 2, que permita la respiración sin restricciones, que se pueda lavar y secar a máquina sin arruinarse o perder su forma. Al momento de usarlo es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Antes de ponérselo, lávense las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cúbranse la boca y la nariz con el barbijo y asegúrense de que no haya espacios entre la cara y el barbijo. Mientras esté puesto, no lo toquen. En caso de hacerlo, lávense las manos lo antes posible. Si el barbijo está húmedo o visiblemente sucio, usen otro. El lavado a manos o en lavarropas es suficiente para limpiarlo adecuadamente y volver a usarlo una vez seco. Al sacarse el barbijo, háganlo por detrás y sin tocar la parte delantera. En lo posible, colóquenlo en un recipiente cerrado. ¿Por qué debemos usar jabón? Porque las moléculas de jabón están formadas por una cabeza que se adhiere al agua y una cola que se adhiere a la grasa y evita el agua. El virus de la COVID-19 está cubierto por una membrana de lípidos que lo ayudan a infectar las células. Al lavarnos las manos, el agua actúa por arrastre eliminando los virus de la superficie y el jabón los inactiva. Así, el virus queda destruido en pequeñas burbujas que se eliminan con el agua. ¿Cuándo es necesario testearse para la COVID-19? Cuando cumplan con la definición de caso sospechoso. Para ser considerada caso sospechoso, una persona debe tener 2 o más de estos síntomas: fiebre de 37,5 grados centígrados o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta repentina de olfato o gusto, cefalea, o sea, dolor de cabeza muy intenso, diarrea o vómitos. O bien, si la persona tiene uno solo de esos síntomas y además es personal de salud, trabaja o vive en instituciones como penitenciarías, hospitales neuropsiquiátricos, hogares de menores o residencias de personas mayores, pertenece a las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, vive en un barrio popular o una comunidad originaria, o es contacto estrecho de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19. ¿Cómo saber si son contactos estrechos? Se considera contacto estrecho a toda persona que conviva con alguien con COVID-19, comparta dormitorio, baño o cocina con esa persona, haya estado más de 15 minutos a menos de 2 metros desde 48 horas antes de que empezara a presentar síntomas. Aquellas personas que convivan y tengan algún síntoma no se les realiza el hisopado, sino que se las considera positivas por nexo epidemiológico. En cambio, si son contactos estrechos pero no conviven, deben hacerse el test si tienen al menos un síntoma. Aquellas personas que son contacto estrecho pero no tienen síntomas deben aislarse durante al menos 14 días. La única forma de saber si una persona está infectada por la COVID-19 y con riesgo de contagiar es a través de un test llamado PCR.
reacción en cadena de polimerasa, que detecta el virus en la muestra respiratoria del paciente, que se obtiene mediante un hisopado. Existen otros tipos de test que detectan anticuerpos, sin embargo no se utilizan para hacer diagnóstico de la enfermedad activa, sino para ver qué porcentaje de personas estuvo expuesta a la enfermedad. En el caso de que una persona tenga la infección por coronavirus, estos test lo detectan recién 3 semanas después de la infección. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.